La colza estuvo también presente en el análisis de perspectivas de la jornada de cultivos de invierno organizada por FUCREA e INIA. La ingeniera Marina Castro, de la Unidad de Evaluación Nacional de Cultivares del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, hizo referencia a los aspectos agronómicos a tener en cuenta en el cultivo de colza. En el transcurso de su presentación, la especialista sostuvo que la colza, también conocida como canola, ha ido incrementando su área de siembra en Uruguay en los últimos años, diversificando el área de cultivos de invierno. Explicó que se trata de un cultivo oleaginoso que se inserta bien en la rotación con soja. Destacó que hay aspectos de su manejo agronómico a tener en cuenta para poder tener un cultivo exitoso. Bueno, tal vez a nivel de chacra sí es un cultivo que está más en los últimos años y en esa área que se va incrementando. Pero casi siempre la investigación comienza un poco antes, ¿verdad? Previendo la demanda que puede haber o previendo las necesidades que puede tener la agricultura. Y digo, en el mundo no es un cultivo nuevo, es un cultivo que realmente aporta o podría aportar mucho a nuestra rotación, y por eso es que se ha empezado, digamos, antes de la demanda fuerte a generar información. Vimos que hay variedades de invierno, pero también variedades de primavera. Bueno, sí, las llamamos primaverales e invernales, a pesar de que las sembramos todas en el otoño. Ajá. O sea, que quedemos claro que su ciclo son cultivos de invierno, pero las invernales se siembran más temprano, en abril, y se cosechan bastante tarde, como en diciembre, y son materiales que se les llama invernales porque tienen requerimiento de frío. O sea, para poder florecer tienen que acumular tantas horas de frío y después tienen respuesta a fotoperíodo. Las primaverales tienen su nombre más bien de otras latitudes, porque por ejemplo en Canadá se siembran después del invierno y tienen un ciclo más corto. Acá las sembramos en mayo, junio, y las estamos cosechando en noviembre. O sea, su ciclo sigue estando dentro de los cultivos invernales. Como alternativa para la rotación, ¿qué receptividad ha tenido dentro del sector agrícola la colza? Bueno, la colza realmente se ve como una herramienta buena. Digamos, ese ciclo corto de las primaverales admite que uno pueda sembrar una soja de primera después de cosecharla. Tiene determinados aspectos agronómicos que no han sido levantados, esas limitantes, y por eso un poco no logra despegar, digamos. ¿Cuáles son esas limitantes? Bueno, fundamentalmente es como las dos puntas del ciclo. En la implantación, que hay que lograr una muy buena implantación, y es una semilla pequeña, digamos que hay que lograr plantas vigorosas antes de las primeras heladas para que no le afecten. También el exceso hídrico la puede afectar mucho. Y en la cosecha, al ser una semilla pequeña, es también, digamos, tiene sus bemoles. Es similar a lo que sería el lotus, porque si se pasa del momento de la trilla, las silicuas empiezan a abrir y hay bastante pérdida de semilla. En el momento de la implantación, ¿cuál es el ambiente ideal para eso? Ahí está. Y estaríamos pensando en mayo, siempre que sea un mayo más o menos normal, mediados de mayo, primera quincena de mayo, donde no va a ser tanto frío y el suelo va a estar un poco más caliente para que emerja rápido. Ahora, lo estamos diciendo eso con las temperaturas que tenemos en este momento. No es un año típico ¿no? Pero normalmente lo que sería ideal sería que hubiera humedad en el suelo, no exceso, y que los suelos no estuvieran tan fríos como para que demore mucho en emerger. Que, como en todos los cultivos, hay que tener en cuenta también los ambientes que se seleccionan para su implantación. Claro, la elección de chacra es fundamental, ¿verdad? Tenemos que pensar en una chacra que esté bastante limpia de malezas brasicáceas. La colza es Brassica anapus, son del mismo género, o son similares, son crucíferas de la misma familia. Por lo tanto, no hay herbicidas que nosotros podamos usar para matar esas malezas que son del mismo tipo que nuestro cultivo. Y en general las crucíferas son muy vigorosas cuando nacen
y la maleza le puede hacer mucha competencia a la colza. Entonces tenemos que partir de chacras limpias, de una rotación, por ejemplo, que no haya tenido colza el año pasado o que no haya tenido mucha infestación de rábanos, por ejemplo. ¿Aspectos sanitarios a tener en cuenta? Aspectos sanitarios. Tenemos varios hongos que las atacan. Lo que hemos visto nosotros a nivel de los ensayos de INIA es que hay algunas enfermedades que son más prevalentes que otras. Y ellas serían la mancha causada por alternaria y la mancha causada por foma, Lingman. Y esta última puede ser de repente la que podríamos llamar de más a tener en cuenta, porque una vez que entra por la hoja, después se traslada al tallo y produce el cancro del tallo, o a la corona y a la raíz y produce que la planta se pudra y se caiga, plantas enteras grandes. Hemos visto que desde el punto de vista sanitario, precisamente, hay buenos estudios. En su presentación hemos visto algunas fotos que presentan de algún modo el estado en el que se encuentra la hoja, por ejemplo, con una mancha negra, que creo que se llama la enfermedad, la cual es bastante identificable a simple vista. Sí, es una mancha en la hoja que tiene como puntitos negros, que le llamamos pignidios, que el hongo, una vez que infecta a través de la nervadura principal, se traslada al resto de la planta, y por eso lo importante es que a primeros síntomas se puede hacer un control químico, por ejemplo, con fungicidas, para que el hongo no siga avanzando y penetrando, digamos, a toda la estructura de la planta. En el final estamos en prácticamente la primera semana de mayo, momento en el cual ustedes aconsejan sembrar colza. ¿Qué decisiones deben tomarse antes o qué precauciones deben tomarse antes de tomar una decisión definitiva para practicar la siembra? Estamos bastante acotados en la época de siembra, pero yo creo que durante todo mayo se puede estar sembrando. Hay que disponer de chacras con esas condiciones, limpias, que no tengan muchas zonas anegables, ¿verdad? Porque es muy susceptible al exceso hídrico, pero prácticamente la gente ya a esta altura debe tener un poco decidido qué va a sembrar y qué no. Es una zafra complicada, la verdad que las decisiones hay que tomarlas mirando los números, mirando las chacras que uno tiene, pero tampoco creo que sea muy sostenible no hacer nada, ¿no? Entonces digo, la gente está decidiendo qué sembrar. En una frase final, una buena alternativa para la rotación tan necesaria hoy día, sobre todo sobre la base de la ley de uso y manejo de suelos. Sí, no, totalmente. Es un cultivo que hace una cobertura rapidísima de suelo, así que aunque no lo usáramos para grano final, hay gente que la está sembrando como cobertura. Si nosotros logramos una buena cobertura, tenemos que utilizar menos, por ejemplo, herbicidas, y como deja temprano, si nosotros la cosechamos para grano, deja temprano libre el campo, podemos entrar una soja de primera. Corta las enfermedades cereales de invierno, tiene una cantidad de beneficios, digamos, de rotar, ¿no? O sea, uno no va a sembrar colza en todo el país, pero que sea una alternativa más de cultivos de invierno es importante.